Hola, bienvenidos a todos nuestros asistentes que se van conectando. Vamos a esperar unos segundos que entren todos los espectadores a este seminario de hoy. Poco a poco se van sumando. Y muy bien, pues creo que vamos a ir empezando. Como decía, muy buenas tardes a todos los que nos ven y oyen desde Europa, desde España, y buenos días a quienes nos siguen desde el otro lado del Atlántico, en los diversos países latinoamericanos a quienes va dirigido la actividad que vamos a presentar hoy en día. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Alonso y soy miembro del consorcio que gestiona el Centro de Información Galileo en Chile y desde el cual estamos organizando este webinario. Soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, uno de los miembros del consorcio que gestiona el centro. Y bueno, ya no soy tan joven como en la foto que ven aquí. Trabajo en un centro de investigación dedicado dentro de la Universidad Politécnica de Madrid, dedicado a actividades espaciales. Entre ellas, pues acabamos de poner en órbita un satélite universitario el día 2 de septiembre. Pero bueno, yo no soy el protagonista hoy, ni mucho menos. Este webinario que vamos a ver se enmarca en el ciclo de seminarios que está organizando el centro online, dadas las circunstancias, para dar a conocer el Centro de Información Galileo, primero, pero también el propio sistema Galileo en sí, la potencialidad que ofrece y las oportunidades para diversos actores, como vamos a ver, tanto en Latinoamérica como en Europa. Recuerdo también, aprovecho, los webinarios que hemos tenido ya antes que este y que pueden consultar, pueden visualizar y se pueden descargar los vídeos correspondientes en nuestra web. Recuerdo los últimos de por qué Galileo, la descripción de sus servicios y sus sistemas y de esos casos de práctica, casos de estudio de Galileo, como el que vamos a ver hoy en día. Hoy en día vamos a tener la oportunidad y la suerte de contar con Isaac Ollas, de la empresa Rokuboom, que nos va a hablar, como ven aquí, pues de JSON Accurate and Precise GNSS Positioning for Mass Market. Antes de dar paso a Isaac, vamos a comentar un poco sobre la dinámica que vamos a seguir en el seminario. La idea es que tenga una duración total de unos 45 o 50 minutos. Y una vez que finalice la presentación, la breve introducción del centro que voy a hacer yo y la presentación de nuestro invitado, vamos a iniciar un turno de preguntas. Nos pueden ir enviando ya las preguntas a medida que vayan surgiendo durante toda la sesión a través del chat o del canal de preguntas que tiene la plataforma que estamos utilizando hoy. E intentaremos, tanto Isaac como yo mismo, los miembros del centro, de contestar todas las que podamos, lógicamente. Finalmente, comentar que la sesión está siendo grabada y que después pues, les enviaremos el enlace al vídeo. No solamente se lo enviaremos, sino que además estará disponible, como los vídeos anteriores, en los diferentes canales que el centro utiliza para su difusión. Paso entonces a comentar brevemente los objetivos fundamentales del Centro de Información Galileo en Chile. Que aunque se llama Centro de Información Galileo en Chile y está físicamente en Chile, cubre y apoya al resto de los países que ven aquí en la pantalla, ¿no? A Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, el propio Chile y Argentina. Este centro es una iniciativa de la Comisión Europea, es una actividad financiada por la Comisión Europea y en particular de su Dirección General de Industria, Defensa y Espacio, la conocida como DG o DGDEFIS, la cual dentro de la Estrategia Espacial de la Unión Europea pues implementa el Programa Europeo de Observación de la Tierra, Copernicus, el Sistema de Navegación Global por Satélite, GNSS, Galileo, y el Servicio de Superposición de Navegación Geoestacionaria, EGNOS. Galileo, como bien conocen, es el sistema europeo de navegación por satélite que se caracteriza por ser independiente, compatible e interoperable con otros sistemas y que además presenta como ventajas más destacables que es civil, gratuito, tiene cobertura global y es multifrecuencia.
El objetivo del centro, como ven, pues es fomentar la adopción de Galileo y de EGNOS, y muy particularmente aprovechar el potencial de mercado que presentan estos sistemas en los países latinoamericanos, además de fomentar líneas de colaboración entre Latinoamérica y Europa, en proyectos basados, lógicamente, en aplicaciones que puedan ser desarrolladas tanto con Galileo como con EGNOS. El consorcio que gestiona el centro está formado por estas 4 entidades. En primer lugar, el coordinador del proyecto, que es la Fundación Knowledge Innovation Market en Barcelona, en España. La Universidad Politécnica de Madrid, a la que yo represento hoy en día, a través de su Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. La Universidad de Santiago de Chile, la USACH, en Chile. Y el Clúster Aeroespacial de Madrid, también en España. Los servicios que proporciona el centro, pues como ven aquí, fundamentalmente dando soporte a la industria de la navegación por satélite en toda la cadena de valor del producto, empezando por los desarrolladores de receptores, de sistemas, de dispositivos, pasando por los desarrolladores de aplicaciones y llegando hasta los usuarios finales. Y en aquello que el centro puede ayudar es en la identificación, en primer lugar, de mercados y de stakeholders, de actores interesados en las posibilidades de la aplicación, en promocionar los servicios del Sistema Europeo de Navegación por Satélite, facilitar el desarrollo de aplicaciones basadas en el mismo, hacer especial hincapié, por eso estamos universidades en el consorcio, en la educación y en la formación sobre temas relacionados con el sistema, y facilitar la colaboración industrial entre actores de ambos lados del Atlántico, como comentábamos. Muy bien, pues sin más, perdón, los datos de contactos ya los tienen en la presentación, con lo cual estaremos encantados de después y en cualquier momento de contestar a las preguntas que tengan y, por supuesto, pues como parte del centro, de ayudarles en cualquier cuestión relacionada con los servicios que proporcionamos en el momento en que lo deseen. Decía sin más que vamos a dar paso a nuestro ponente, a nuestro invitado de hoy, que como decíamos es Isaac Ollester, que es ingeniero de soporte de navegación en la empresa Rokubun, de la cual nos va a hablar en primer lugar y muy fundamentalmente de su sistema JSON y de las capacidades que proporciona. Así que sin más doy paso a Isaac cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Voy a pasar a compartir la presentación. Bueno, pues parece ser que tenemos problemas técnicos. Bueno, la comparto, no pasa nada, Isaac. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Pues vamos allá. Pues cuando quieras. Vale.
¿Tengo ya el control? Sí. Bueno, pues como iba diciendo, muy buenos días a todo el mundo. Muchas gracias a todos y todas por asistir a este webinar hospedado por el Galileo Information Center. Mi nombre es Isaac y voy a presentar unas diapositivas en las que veremos un caso de uso de la constelación de satélites GNSS Galileo, en este caso en el motor de postproceso de Rockubun llamado JSON. Vale. Quisiera empezar la presentación con una pequeña introducción de lo que es Rockubun. Rockubun es una pequeña empresa basada en Barcelona que focaliza su actividad comercial en proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. En este caso, de nuevas tecnologías de posicionamiento. Rockubun tiene una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos punteros, siendo contratista habitual de la Agencia Espacial Europea, la ESA, y la Agencia Europea de Navegación por Satélite, la GSA, que es la encargada de Galileo. Uno de los objetivos de Rockubun es la democratización de la navegación de precisión para el mass market, y es por ello que Rockubun es miembro fundador de la Comisión de Desarrollo de Android, que se encarga de definir las nuevas funcionalidades y formatos en torno a la salida de datos brutos GNSS por parte del teléfono móvil. Aquí vemos un pequeño resumen de los proyectos en los que está involucrado Rockubun. El proyecto de la Comisión Europea Flamingo, en el que se desarrollan algoritmos de posicionamiento preciso para smartphones, y 3 proyectos más que colabora con la ESA. MMPP, donde Rockubun es uno de los desarrolladores de algoritmos para posicionamiento preciso para automoción. Atmosphere, proyecto que consiste en la monitorización de la ionosfera mediante receptores de bajo coste. Y Hansel, donde desarrollamos un análisis de potenciales aplicaciones de tecnología de navegación precisa para las Smart Cities. Actualmente Rockubun se encuentra inmersa en un estudio de la tecnología Wi-Fi Round Trip Time que permite aumentar el posicionamiento GNSS mediante señal Wi-Fi y al mismo tiempo abre la posibilidad de que el dispositivo RTT provea de posicionamiento en interiores, como sean edificios o cualquier otro espacio que en condiciones normales no tendría una visibilidad del cielo y por tanto no podría recibir los señales GNSS. Y actualmente Rockubun también se encuentra en el proceso de diseñar su propio receptor GNSS de doble frecuencia. Rockubun actualmente es un equipo pequeñito de unas 6 personas que en principio tienen formación altamente cualificada, pero estamos creciendo bastante rápido y ya para noviembre esperamos que seamos unos 14 trabajando en Rockubun. Vale, en esta diapositiva vemos una serie de elementos que se vinculan con la agricultura de precisión, como sean los agribots, que serían tractores automáticos, tractores que tienen auto-steering y otros sistemas como pueden ser drones que se dedican a capturar información espectral de los cultivos, o bien sistemas que transmiten el estado de salud de los animales a un centro de control y toda la información le llega centralizada al agricultor. Una de las
las realidades de esta slide, de esta diapositiva, es que ya es un poco antigua, puesto que data de hace un par de años y en realidad todo lo que vemos aquí descrito como future farms, es decir, granjas del futuro, es una realidad presente hoy en día. Todo lo que vemos aquí es real, está pasando ya hoy en día, de hecho está pasando ya desde hace bastantes años. En todos estos campos en los que se utiliza la navegación por satélite, Galileo puede ser de gran ayuda, particularmente con aquellas aplicaciones en las que tenemos pues, tractores o agribots operando cerca de bosques, por ejemplo, sería un caso de dificultad, o operando en valles muy cerrados. Lo que provee Galileo es una capacidad de poder aumentar el número de señales a la vista, en consecuencia mejorar la geometría del posicionamiento y en consecuencia pues, mejorar el posicionamiento. La redundancia de señales también facilita que se vea incrementada la seguridad, es decir, es más fácil que haya problemas de posicionamiento en un tractor con auto-steering que está viendo 8 satélites que ese mismo tractor viendo 20 o 30 satélites a la vez, algunos de Galileo y algunos de otras constelaciones. En el caso que nos ocupa, que es el de Rockubun creó una solución GNSS que es la combinación de Argonaut, que ya veremos luego lo que es, con JSON, que ayuda a posicionar las fotografías, es un ejemplo solo, ayuda a posicionar las fotografías que toman los drones de los cultivos para conseguir mapas precisos del rendimiento de los mismos. En realidad esto es meramente un ejemplo. Vale, y en esta siguiente diapositiva ya vemos, digamos, la parte tangible de los beneficios que nos da Galileo. En el lado izquierdo vemos la gran cantidad de frecuencias y en consecuencia de señales que hoy en día las constelaciones GNSS, entre ellas Galileo, transmiten. En el caso de Galileo, pues vemos como aquí está transmitiendo en la E1, la E6 y la E5 A y B. Más satélites GNSS disponibles y las señales de alto rendimiento de Galileo, entre otras constelaciones, traen importantes beneficios para la agricultura de precisión en general. La posibilidad de operar en zonas donde típicamente ha habido una mala cobertura satelital, como decíamos antes, por ejemplo en valles cerrados o en campos que están cerca o en bordes de bosques, ya que más satélites implican una mejor geometría de posicionamiento. Mejor rendimiento de las nuevas señales mediante modulaciones más eficientes, y el concepto de eficientes en este caso significa que el pico de correlación que le llamamos es muy estrecho. Esto está explicado en la diapositiva que ven en el lado derecho. Arriba se ven en las dos líneas rojas superiores, se ven las modulaciones antiguas de 1 MHz de ancho de banda, y abajo se ve el efecto que tiene en la correlación una modulación que ocupa un ancho de banda mayor, como es el caso de Galileo o las nuevas señales GPS. Estos dos anteriores puntos implican que los pilotos automáticos diseñados para conducir tractores o otras aplicaciones similares pueden operar donde antes no era posible por falta de satélites o por la baja calidad del posicionamiento. Ahora ya pasamos a ver qué es Argonaut, tal y como había dicho antes, cuál es la solución que propone Rockubun para el posicionamiento preciso. Argonaut es parte de la solución de posicionamiento que Rockubun propone para la navegación en tiempo real y el postproceso. Es un receptor GNSS multiconstelación de una sola frecuencia
Típicamente a esta tipología de receptores se le ha llamado Smart Antenna porque en un formato de antena tenemos la funcionalidad de antena más la funcionalidad de receptor GNSS y está específicamente diseñado para poder ser instalado en un dron. Ese es el diseño original, es la idea con la que se diseñó, es decir, es ligero, no tiene cantos vivos, con lo cual aerodinámicamente es ligeramente mejor, pero eso no significa en absoluto que sea la única aplicación donde es usable o aplicable. Argonaut permite enviar la solución de posicionamiento en tiempo real al piloto automático del dron, en el supuesto que esté siendo usado en un dron, y simultáneamente grabar los datos brutos GNSS en una tarjeta, en este caso microSD, junto con los eventos de cámara que lleva embarcada el dron. Esto en el caso que lleve cámara, evidentemente. En la diapositiva podéis ver que en el centro hay una especie de plaquita con un conector. Eso es un adaptador que está pensado para lo que se le llama el hot shoe de la cámara, es decir, donde va alojado el flash de la cámara. Conectamos esa pequeña plaquita en la cámara y con un cable pasamos la información de disparo de las fotografías de la cámara al receptor GNSS. La combinación de los datos brutos GNSS con los eventos de la cámara nos permite calcular la posición precisa de cada disparo de la cámara. Argonaut también fue diseñado para ser bastante flexible en lo que concierne a la alimentación. En este caso, Argonaut puede ser alimentado con cualquier batería, lo que se le llama commercial off the shelf, o sea, baterías estándar que nos encontramos en cualquier establecimiento de venta de material informático, para poder cubrir cualquier aplicación que se nos pueda imaginar, que no tiene por qué estar relacionada con los drones. Vale, ahora vamos a la otra mitad de la solución de posicionamiento que propone Rokubun, que es JSON. JSON es un motor de postproceso GNSS que, si bien es cierto que Rokubun, digamos, lo propone como pareja del Argonaut, no es menos cierto que el motor de postproceso es agnóstico de formato. Es decir, podemos usar el Argonaut, si así lo queremos, pero también podemos usar cualquier receptor que exporte en los formatos estándar RINEX.2, perdón, sí, RINEX.2 y RINEX 3. Lo que sea, de tal manera que la grandísima mayoría de los receptores que hoy en día están en el mercado son compatibles con JSON. De hecho, la voluntad de ser compatibles con todas las marcas va un poco más allá de los formatos estándares, y para ahorrar trabajo también soportamos los formatos de Trimble o Septentrio, entre otros fabricantes. Y en principio podría ser que en un futuro soportemos aún más formatos. Una de las particularidades de JSON es que siempre trabaja intentando obtener el mejor resultado posible, lo que en inglés podríamos llamar como un best effort. Siempre está buscando la mejor opción para el usuario. Por ejemplo, si el usuario sube un fichero de rover y un fichero de estación base, JSON procesará en PPK con la base. Es decir, en lo que en inglés se le llama Post-Processed Kinematic, que viene a ser un análogo del sistema RTK que la gran mayoría de gente conoce, los operadores de drones conocen y en otras aplicaciones también, pero en vez de ser en tiempo real, estaríamos hablando de una aplicación en postproceso. Si el usuario nos sube un fichero de estación base junto con el fichero del rover, JSON intentará encontrar una estación base cercana en los servidores FTP que hay en Internet y procesará en PPK si la encuentra. ¿Vale?
Y por último, si JSON no encuentra una estación base alguna en las cercanías de donde está operando el usuario y los datos brutos del rover que sube el usuario son de doble frecuencia, y esto es importante porque Argonaut, por ejemplo, es de una sola frecuencia, pero en cambio podemos usar otros receptores que sean de doble frecuencia o triple. JSON computará una solución triple P, que en inglés significaría Precise Point Positioning. Vale, en esta diapositiva, a mano izquierda, vemos un ejemplo de un Argonaut montado encima de un dron. Y si bien es cierto que JSON digiere los datos de Argonaut, no es menos cierto que puede admitir otros muchos formatos, tal y como hemos dicho antes, de fichero por otros integradores. A lo que nos venimos a referir con esto, que alguien podría pensar que es redundante, no lo es porque en el caso de Argonaut, el chipset que usa Argonaut es un Mublox, que es una empresa suiza que tiene una difusión en el mundo de los integradores bastante notable. Entonces, hay otras integraciones, como pueden ser Drotec, Emlit, ArduSimple, hay otras muchas que no vale la pena ahora hacer una gran lista. Hay otras muchas integraciones que usan chipsets o iguales o muy similares, con lo cual, evidentemente, lo que decíamos antes de la compatibilidad del sistema JSON con otras marcas es total. La combinación de los datos brutos que graba Argonaut más los eventos de cámara hacen que JSON pueda proveer una solución precisa al usuario, que permita georreferenciar las fotografías tomadas por el dron y a su vez la cartografía que salga del procesado fotogramétrico. A continuación vamos a ver un vídeo que nos describe el flujo de trabajo habitual de JSON. How to get precise location with a drone. To do a campaign flight, mount the Argonaut receiver on the drone. It is light and small to fit all UAV models and works as your main GNSS receiver. During the flight, the receiver tracks its position and logs it on the SD card. Land the drone when the survey is done and you have gathered enough data. Take out the SD card from the receiver and upload its data to your operating system. Before post-processing, the measured position normally differs from the actual one, with an error of around 2 meters. This accuracy is suitable for navigation, but not enough for high-precision tasks. To enhance the geolocation, go to the Rokubun Cloud Service. Drag and drop the raw data to our software as a service. We use advanced processing techniques to bring down the error to less than half a meter. Instantly, you will receive ready-to-use, accurate positioning. Getting centimeter accuracy in geolocation is just that easy with Argonaut Receiver plus SAS. Vale. Al final del vídeo, quizá alguien se ha dado cuenta que la voz en off nos hablaba de algo llamado SAS. SAS en realidad es un concepto que Rokubun ya ha abandonado, que es Software as a Service. Preferimos llamar el JSON Positioning as a Service. Entonces, después de esta nota, a continuación explicaremos muy brevemente un caso práctico en el que un receptor GNSS que no ha sido manufacturado por Rokubun, pero que es igualmente admitido como entrada de nuestro motor de postproceso. Entonces, en el lado izquierdo podréis ver que hay una fotografía de un dron. En este caso se trata de un DJI Mavic 2 Pro. Y veréis que en un color más vivo se muestra una especie de agregado
en la parte frontal del dron. Ese agregado es justamente un receptor GNSS de doble frecuencia en este caso y de alta precisión. En este caso también manufacturado por Mublox y de hecho podéis ver en las pequeñas imágenes que se ven de estas placas, estos PCBs que hay abajo del dron, donde podemos observar pues, el chipset de Mublox, el conector SMA, una batería, un conector para una tarjeta microSD, etc. La gracia de este sistema es, entre otras cosas, que el sistema es muy compacto y es muy eficiente al mismo tiempo a la hora de hacer vuelos fotogramétricos, porque el rendimiento tanto de la cámara como del dron son equiparables a un dron, a un multicóptero de tamaño mayor. La autonomía son unos 30 minutos y la cámara de 20 megapíxeles es más que suficiente para muchas tareas de fotogrametría. Sí que es cierto, y quisiera aclarar esto, que en este caso que nos ocupa, el dron no está pensado para fotogrametría en agricultura, principalmente porque no lleva una cámara multiespectral, aunque se le puede adaptar una, pero no es el caso del ejemplo que nos ocupa hoy en día. Vale, pues después de ver brevemente el dron, a la mano derecha vemos un planificador de emisiones, en este caso es uno en sistema operativo iOS, o sea, en iPhone, y vemos una planificación sobre unos campos, en este caso creo que son 8 pasadas, si no me equivoco, que es análoga prácticamente, es casi lo mismo que habéis visto anteriormente en una de las en la diapositiva anterior al vídeo. En este caso se está volando a 120 metros y a pesar de que es una altura notable, es considerable, el tamaño del píxel estaríamos hablando de un poco menos de 3 centímetros, con lo cual sería un vuelo bastante representativo de lo que se puede hacer en agricultura, aún a pesar de que el dron no está equipado para esta tarea. Pero desde el punto de vista GNSS, los datos brutos van a ser muy parecidos a lo que se obtendría de un vuelo de agricultura. Entonces, en esta diapositiva lo que podemos ver es en la parte superior una captura de pantalla de la imagen que vería un usuario de JSON en el momento en el que se le entregan la solución. Desgraciadamente la imagen es un poco pequeña, pero sí que creo que se puede adivinar, por ejemplo, el gráfico que está a mano derecha es el perfil de altura, el perfil altitudinal del vuelo. Se ve muy claramente que es un dron que se levanta prácticamente vertical. Vemos el vuelo y cómo aterriza otra vez. Vemos un skyplot que nos muestra a mano izquierda del gráfico que estaba hablando, nos muestra la posición de los distintos satélites. Y finalmente vemos los satélites que estaban siendo seguidos a mano izquierda. Lo que pasa que hay tantos satélites que en el gráfico no se llegan a ver todos. Lo cual es una de las ventajas de las que hablábamos antes que aporta Galileo, que es redundancia y multiplicidad de señales que nos permiten hacer posicionamiento preciso de manera muy fiable. En la parte inferior, que quizás se ve un poco mejor que la captura de pantalla en el marco que hay el Google Maps, en la pantalla inferior podemos ver las dos trayectorias, no sé si se verá muy bien. Hay una trayectoria de color verde y una trayectoria de color rojo. La de color verde es lo que llamamos PPK, Post Processed Kinematic, o sea, equivalente a RTK. Y la roja es Single Point, es decir, sin correcciones, lo que nos daría el dron sin meterle ningún tipo de corrección alguna. Esto se hace muy patente, si nos fijamos, se puede ver bastante bien el lugar donde ha aterrizado y ha despegado el dron,
puesto que vemos una especie de nubecita roja, que es la gran cantidad de posiciones que tienen un ruido y han ido moviéndose artificialmente por alrededor del dron, y en cambio la solución PPK, la de color verde, es muy centrada, no hay ruido prácticamente. Y a mano derecha de este gráfico, en la parte inferior, vemos unas crucecitas que son todos los disparos de la cámara que ha ido haciendo a lo largo del vuelo. Los resultados de JSON se entregan en ficheros ASCII, por tanto son fácilmente introducibles en cualquier software de fotogrametría, sea Metashape o Pix4D o cualquiera de los más conocidos. Se puede entrar muy fácilmente la información y se provee normalmente, en este caso, por ejemplo, se provee de las dos soluciones, del single point y del PPK. Evidentemente, para aplicación fotogramétrica nos interesaría más usar la solución PPK, puesto que es más precisa y, de hecho, podemos ver lo coherente que es, lo repetitivo y coherente de la cartografía que hay a mano derecha de los disparos de la cámara. Y... a ver. Vale, y aquí termina la presentación. Desafortunadamente, queríamos hacer una demostración en vivo del sistema, no ha podido ser. Pero bueno, ahora le cedo la palabra a Gustavo y si hay preguntas, pues... Muy bien, Isaac, pues muchísimas gracias. Perdona, a pesar de pasarnos la vida con estas aplicaciones de videoconferencia, siempre seguimos teniendo los problemas de dejarnos el micrófono apagado. Disculpad. Decía Isaac que muchísimas gracias, una presentación muy, muy interesante y ya vamos teniendo las primeras preguntas que van surgiendo por parte de nuestros espectadores hoy. La primera nos dice, ¿qué potencialidad existe para su uso, entiendo que de este sistema tuyo, en reconocimientos de los suelos y monitoreo de las características principales del suelo para fertilidad de los cultivos? Gracias, Gustavo. A ver, en principio, JSON solo se encarga de lo que es el posicionamiento. En la medida que nosotros tengamos un receptor GNSS en la aplicación, es decir, no sé si es el caso de un tractor o de un dron, desconozco, mi área de experiencia no es la agricultura, por tanto, disculpad mi desconocimiento. En la medida en la que haya un receptor GNSS que exporte datos brutos, en principio JSON o es actualmente compatible o lo podríamos hacer compatible con esa aplicación en particular. Por tanto, sí, 100% de compatibilidad con esa aplicación, insisto, si hay un receptor. Y, por cierto, también mencionar, que quizá en eso no he hecho demasiada énfasis, que es importante que en ciertos países donde no tenemos una cobertura muy amplia de estaciones base, que se plantee la posibilidad, por ejemplo, de instalar nuestras propias estaciones base o nuestra propia estación base, de la cual calcularíamos la posición y posteriormente la usaríamos para postprocesar los datos en PPK para que tengan el máximo de precisión. No sé si he contestado la pregunta. Sí, yo entiendo que sí, que estaba relacionada con
con la utilidad que posteriormente se le pueda dar a las fotografías que tú tomas con los drones, ¿no? Entiendo que luego a partir de ahí pues, habrá otros sistemas que, mediante tratamiento de imagen, pues te permitan pues, caracterizar suelos, sacar propiedades, todo aquello ya más directamente relacionado con la agricultura. Muy bien, muchas gracias, Jack. Otra pregunta tiene que ver con qué tipo de limitaciones pueden existir por condiciones atmosféricas para utilizar ese tipo de soluciones. Vale, en principio la atmósfera terrestre... Y también a nivel geográfico, entiendo que desde el punto de vista de la accidentalidad del terreno, me imagino. Vale, sí, sí, vale. En principio, la atmósfera terrestre no presenta ningún problema a las frecuencias que trabaja los sistemas de navegación por satélite. Hay dos errores. Uno es el causado por el retardo que implica el paso por la ionosfera terrestre, y otro es el retardo que implica el paso por la troposfera terrestre, que pueden ser responsables de un error, pero en principio el hecho de usar un receptor de doble frecuencia, como creo que sería interesante en aplicaciones profesionales, ya elimina prácticamente, o reduce mucho, más bien dicho, el error de ionosfera y el error de lo que le llamamos el ZTD, el Zenith Tropospheric Delay, lo podemos estimar, es decir, que no representa un problema. Sí que es cierto que en condiciones muy particulares, como es el caso de una eyección de masa coronal del Sol, que eso pasa de vez en cuando. Normalmente el Sol sigue una serie de ciclos. Si la memoria no me falla, eran 4 años, y cuando está en el máximo, el Sol nos irradia y nos envía pequeñas explosiones de materia coronal, de materia de la parte exterior del Sol, que cuando impactan contra la atmósfera terrestre cargan la ionosfera. Y esa carga puede crear varios efectos, escintilación, bueno, hay varios, es igual. El hecho es que esas situaciones son raras, al menos en las latitudes en las que nos encontramos nosotros. Me estoy refiriendo a Rockwood en Barcelona o Europa en general. En el caso de países que están más cerca del Ecuador, eso puede ser un pelín más complicado, pero en principio, si nuestro receptor es capaz de dar posición en el campo, en la aplicación en la que estemos trabajando, es decir, en tiempo real está funcionando más o menos bien, en principio los datos de postproceso tienen que ser válidos sin ningún problema. En lo que concierne a la distribución geográfica de estaciones base, que comentaba Gustavo, pues bueno, es algo contra lo que no podemos luchar. Hay países que no disponen, por el motivo que sea, puede ser voluntario, o sea, buscado o no buscado, pero no disponen de una red GNSS, o si la tienen, no disponen de FTP. File Transfer Protocol, que es básicamente un servidor que guarda todos los ficheros y nosotros los podemos ir cogiendo. Si eso es así, es decir, si realmente Rockwood no tiene acceso a esas redes, la solución es tener la estación de referencia propia. O sea, toca invertir en tener un receptor y usar ese receptor en el momento en el que subimos los datos al JSON. Subiremos, en vez de un fichero que sería el fichero de rover, subiríamos 2 ficheros, el fichero de rover y el fichero de base. Muy bien, de acuerdo, Isaac. Nos preguntan también qué se necesita para poder utilizar ese tipo de soluciones. ¿Con qué medios adicionales habría que contar? Entiendo, aparte de con el receptor y el sistema de postproceso. No, en principio nada. En principio nada. Una de las ventajas de los sistemas PPK, como es el caso de JSON, es que no requieren, por ejemplo, de radioenlaces, que son susceptibles de caer en el peor momento posible. Entonces, se necesita solo un receptor GNSS y subir los datos a JSON. De hecho, invito a todos los oyentes que así lo deseen
que se pueden conectar a la página web que habéis visto el enlace arriba antes, no lo he mencionado yo, pero creo que es Rokubun, perdón, a ver un momento, por favor. Jason.rokubun.cat. Si os conectáis ahí podréis daros de alta al servicio, que actualmente es gratuito, y podréis subir ficheros GNSS que hayáis grabado con vuestros receptores y ver si funcionan o no funcionan. Nos preguntan también cuánto de probados están esos sistemas. Vale. Eso es una respuesta un poco complicada. A ver, los cálculos de lo que le llamamos simples, dobles y triples diferencias de RTK o de PPK son muy antiguos. De hecho, con la constelación GPS se andaban usando desde tiempos ya hace pues tranquilamente, pues no sé qué hará, pero 15 años quizá más, no lo sé si Gustavo tiene alguna indicación al respecto, pero son cálculos ya muy, o sea, la matemática que hay detrás está no muy probada, sino probadísima. Hay muchas empresas que basan su modelo de negocio en ese tipo de algoritmos. Se me ocurre Trimble, Novatel, Leica, hay muchas empresas conocidas que llevan muchos años explotando ese tipo de algoritmos. En el caso nuestro, en el caso de Rokubun, no somos tan antiguos. Rokubun existe desde hace unos 5 años y estamos usando 2 motores actualmente. Dentro de poco, el motor que usaremos en JSON será nuestro propio motor y nuestro propio algoritmo. Eso implica que hay todo un tiempo, toda una fase de fine tuning, de encontrar valores, pero eso es transparente al cliente. O sea, esos son trabajos que haremos nosotros internamente. El cliente se despreocupa de toda la parte técnica, no va a haber absolutamente nada que no sea muy obvio. Y nosotros internamente, si vemos que un procesado no ha salido todo lo bien que nosotros nos gustaría, podemos intentar afinar la solución. En general, se acepta que la precisión de estos sistemas, y cuando digo precisión también me refiero a exactitud, ronda el centímetro más parte por millón. Esto es, un centímetro más una parte por millón de la línea base, de la distancia que hay entre el rover y la base. Es decir, como más alejados estamos de la base, menos preciso es el sistema. Pero por un pelín, no mucho, nos podemos alejar bastante. Perdón, cuando digo bastante me refiero a kilómetros, no a centenares de metros, a kilómetros. Se puede operar tranquilamente a 30, 40, incluso más kilómetros, siempre y cuando, es decir, como peores sean las condiciones ionosféricas, más cerca tendremos que operar de la base. Pero bueno, eso ya es un detalle. En principio, 30, 40 kilómetros es perfectamente factible. Muy bien. Nos hacen otra pregunta también muy interesante acerca de la potencial aplicación de este sistema de JSON o algo no solamente para la agricultura de precisión, sino también, por ejemplo, para la minería. ¿Tenéis alguna experiencia, alguna información en ese sentido? Bueno, es una pregunta muy interesante. Sí la tenemos. A ver, clarísimamente la minería a cielo abierto, evidentemente la minería que es en galerías queda descartada, no es un caso de uso de las constelaciones GNSS. Hay otros métodos, se podría usar, por ejemplo, pseudolitos, cosas por el estilo, pero que yo sepa no se usan, lo desconozco, pero diría que no lo he oído nunca. Sería demasiado caro montar un sistema así. Pero en cambio, en las minas a cielo abierto sí que es cierto que se pueden usar los sistemas GNSS. En el pasado, cuando la grandísima mayoría de los receptores eran GPS y clonas, es decir, la constelación americana y la constelación rusa, en minas con verticales muy altas había problemas, es decir, la geometría del posicionamiento no era la más idónea. Como más satélites hay, más posibilidades hay de que los satélites queden, entre comillas, esparcidos en el cielo y, por tanto, mejor geometría vamos a tener.
siendo siempre un entorno difícil, el de la mina, con Galileo y con otras constelaciones, como puede ser la China Beidou, lo que hacemos es incrementar tremendamente la cantidad de satélites. De hecho, en la estación de referencia que tengo detrás mío, estamos viendo, evidentemente, a cielo abierto, ¿eh? Es un caso idóneo que no se parece al de la minería. Pero para que se pueda hacer en público una idea, cada día vemos 40 satélites. Eso es el máximo, ¿eh? Es decir, oscilamos entre los 30 y los 40 satélites. O sea, eso es muchísimo. Muy bien. Y bueno, yo creo que la pregunta del millón de dólares o de euros en este caso es ¿qué beneficios tiene usar Galileo frente a otros sistemas? Vale. Vale, es lo que he comentado en una de las diapositivas. Sí. Uno de los beneficios principales es para el uso de los receptores en entornos donde hay mucho lo que le llamamos multipath o multitrayectoria, que es entornos en los que la señal, por ejemplo, las señales que se emiten en la E1 o la L1, que son las que prácticamente todo el mundo en receptores de bajo coste estaba usando hasta hace poco, son señales que ocupan un ancho de banda muy pequeño o relativamente pequeño y que cuando rebotan en las paredes generan un pico de correlación bastante ancho. Entonces, una de las gracias de Galileo es que las señales que se emiten en E5A, si no me equivoco, tienen picos de correlación muy pequeños. Y lo mismo es para GPS, la L5. Entonces, al rebotar las señales, el efecto multipath, entre comillas, es mucho más discernible. Es decir, somos capaces de ver cuál es la señal que nos llega directamente del satélite y cuáles son las señales que nos llegan rebotadas. Y el otro beneficio evidente, que en este caso no solo sería de Galileo, pero Galileo también ayuda, es en la redundancia. Es decir, por ejemplo, hay aplicaciones en las que es muy importante poder garantizar que la posición que nos está dando el receptor es la correcta, es la cierta, que nadie nos está engañando mediante spoofing, que se le llama, o alguna otra técnica. Entonces, Galileo es una señal más a añadir a GPS, GLONASS y Beidou, o en algunos casos a otras, incluso hay otras constelaciones locales, que nos permiten tener redundancia, y para algunas aplicaciones eso es muy importante. De hecho, Rokubun estaba considerando, no lo sé si lo vamos a llevar a cabo, pero estaba considerando usar las señales que llevan firma digital de Galileo para asegurar que aquellas posiciones que estamos postprocesando son las que se dice que son. Eso podría tener cierta aplicación, por ejemplo, en aplicaciones en las que se requiere una cierta certificación, como puede ser temas catastrales, o para la alineación de radiobalizas de navegación aérea. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen, aunque creo que lo has dejado claro durante la presentación, pero por clarificarlo más todavía, es si JSON opera solo con Galileo o también con GPS o multiconstelación. No, JSON opera con todas las constelaciones, particularmente GPS, Galileo y Beidou, la americana, la europea y la china. Supongo que se habrá notado que no he dicho GLONASS, que es la rusa. Es una constelación que con las señales que están emitiendo hoy en día queda un poco en entredicho, porque las modulaciones que usan no aportan mucho. Es decir, cuando ya tienes muchos satélites a la vista, el GLONASS lo que hace es añadir ruido. Entonces, de momento, ya veremos si lo usamos más adelante o no, pero de momento no se está usando. Muy bien, vamos a seguir viendo las preguntas para hablar que las... Sí, bueno, te preguntan también si hay alguna aplicación concreta hoy en día en América Latina que conozcas tú. Sí. No sé si se refiere a aplicación en América Latina con JSON o en general. En América Latina, desde luego, hay un
una grandísima actividad en el entorno de la agricultura de grandes extensiones, es decir, plantaciones de caña, plantaciones, yo no me acuerdo, de caña de azúcar y había algunas otras plantaciones muy grandes, seguro que vosotros me lo podréis decir mucho mejor que no yo. Y cuando digo muy grandes me refiero a que un solo propietario tiene una extensión casi tan grande como es España. Eso se da, por ejemplo, en Brasil. En esos sitios hay que operar drones para intentar capturar todas las plantaciones mediante cámara multiespectral y evidentemente si hacemos ese tipo de vuelos es necesario poder postprocesar los datos GNSS. Es necesario una de dos, o trabajar en RTK y hacerlo en tiempo real, lo cual siempre implica el riesgo de que se nos pueda cortar el radioenlace que une el dron con la estación de tierra, o bien podemos hacer PPK tal y como lo haría JSON, le subimos los datos del dron y le subimos los datos de nuestra estación y tendríamos una trayectoria precisa. De acuerdo. Nos preguntan también si habéis probado vuelos con corrección en trip. Vale. N-Trip es un tipo de corrección en tiempo real. Actualmente Rokubun no está ofreciendo servicios en esa área de posicionamiento, si se le quiere llamar así. Sí que es cierto que tenemos cierto interés en poder extender el abasto de JSON a los servicios en tiempo real, porque evidentemente hay clientes o usuarios que pueden desear operar en tiempo real y no en postproceso. De momento no es el caso y sí, es algo en lo que estamos mirando, pero de momento no puedo decir pasará el mes que viene o el año que viene. Eso es algo que lo tenemos que ver cómo le damos cabida. Muy bien, pues hay algunas otras preguntas, curiosidades. Nos preguntan también sobre si podemos enviar la presentación por correo. Lo que haremos será poner un link para el vídeo, lo estamos grabando y pondremos les enviaremos a los usuarios registrados hoy y colgaremos también en la página web y en nuestras redes sociales el vídeo a la presentación de hoy. Y yo creo que no vamos a cansarte mucho más, Isaac. Te agradecemos muchísimo tu presentación hoy en día. Ha sido muy, muy, muy interesante para mí, yo creo que para todos nuestros espectadores hoy. Y yo creo que ya toca sin más cerrar la sesión de hoy. Reiterar que desde el centro desde el Centro de Información de Galileo en Chile, estamos a su disposición completamente y les animo a que nos contacten para que sigan planteándonos sus dudas, las que no hayan podido plantear hoy, que nos las hagan llegar también por cualquier otro canal, en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Aquí tienen nuestro contacto y asimismo también les recuerdo el próximo seminario que tendremos el próximo día 19 de noviembre sobre otro tema también muy, muy, muy interesante sobre blockchain, las posibilidades de blockchain con Galileo. Así que sin nada más, nuevamente les agradezco muchísimo su presencia hoy en día con nosotros y les deseo un buen día y todo lo mejor. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Adiós.